Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Uy, Y María, ¿qué haces? aquí poniendo el GPS porque quiero ir a visitar unos huérfanos y de paso, después que termine ahí, pues nada, voy a pasar por a ver las viudas también, porque bueno, nada, es parte tú sabes, de nosotros, de visitar, de hacer. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces? Bueno, yo estoy concentrado como siempre. Tú sabes que yo soy religioso leyendo mi Biblia. Ah, sí. Bueno, pues nada, yo voy a ir, ¿quieres acompañarme? Acompañarte. ¿No ves que estoy leyendo la Biblia? Oye, y que esos huérfanos, ¿tú piensas adoptarlos, eh? Uy, Dios, me extraña tanto esa reacción tuya. ¿Tú sabes qué? Ya que tú estás leyendo la Biblia, debías leer Santiago 1, 26 y 27 y verás qué dice la Biblia acerca de eso. Bueno, vamos a leerlo, ¿por qué no? Claro. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena la lengua, ¿Está? sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mm, Eso está bien. Dice el sí. 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ouch. Ahí está. Perdón, tienes razón. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast, aquí con una nueva entrega, listos y Sí. entusiasmados para traer a ustedes un tema muy importante en el día de hoy. Hola, Madeline, ¿cómo estás? Muy bien en esta tarde, porque hoy sí vamos a decir esta tarde, porque no es de mañana. ¿Ah? Todo muy hermoso igualmente, un poco calientito, pero ahí estamos. Así es. Entonces, me da mucha pena, mi amor, Pena. sí, haberte ocupado en este día. ¿Por ¿No qué? te acuerdas? Hoy es tu cumpleaños, mi amor, hoy es tu Sí, sí, cumpleaños. sí. Así Y es. yo te tengo, oye, 63 de los gordos. ¿Cómo? wow, un Con regalo y todo. Ay, regalito. qué linda. Hombrecito mío. Muchas Que gracias. cumplas muchos años más, amor. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Vamos a abrirlo más luego porque me sorprendiste y ya estamos Sí, grabando. Así es amor. que Y gracias, mil recuerda gracias. qué coincidencia hay con tu cumpleaños, ¿ah? Sí, este es un año muy importante para mí porque precisamente nací en el 63, Wow. 1963, y cumplo 63. Eso Así es ocurre una que vez en la vida, amor. sí, 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 definitivamente. Sí, Así es que vamos a celebrar en grande. Estamos muy contentos porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. No puedo quejarme. Han sido así. 63 años de buena salud, Ujú. tanto física como espiritual. El Señor Amén. ha sido bueno, no podemos quejarnos. Y nada, con el deseo de vivir 63 más. Así se ¿Me habla. acompañas a los próximos Claro. 63? Sí, Dice yo. amor, eso es para toda la vida. Hasta con acento dominicano lo dijo. Claro. Sí, Ya tú sí. sabes Bueno, qué vamos a hacer. sí, muchísimas gracias, mi gente. La verdad es que estamos contentos, pero como siempre tenemos un compromiso semanal con ustedes, Sí. llueva, truene o vente, decidimos que a pesar de que, ¿verdad? Eh, es mi cumpleaños y que por lo general uno hace un alto y toma vacaciones. De todos modos, que hicimos también grabar Ajá. este programa porque ustedes se lo merecen y Sí. porque se trata de ustedes. Y el Exactamente. tema que tenemos para hoy es: ¿cuál es
la religión más pura? ¿Cuál es la religión más pura? Interesante. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a Muy interesante. dar un rápido vistazo a las religiones y vamos a ver cuál es la más pura. Bueno, si ustedes estuvieron atentos al preámbulo, ya María, cuando estaba hablando con Ernesto, ya prácticamente usó y citó el versículo clave en la escritura que define Así. la religión pura y sin mancha o sin mácula, como dice nuestra versión. Entonces, la verdad es que la intención es invertir todo el tiempo en este podcast centrados en lo que Santiago dice y cómo Santiago define religión. Así es que vamos a ver cómo podemos despejar muchas malas concepciones que hay en el mundo, Madeline, sobre la religión. Todo el mundo tiene un concepto tal vez genérico o universal sobre la religión, pero lo importante es ir a la Biblia, a la fuente y saber cómo la palabra define religión. Así es que yo quisiera comenzar, Madeline, hablando primero de el significado etimológico de la palabra religión. La palabra religión, la verdad es que viene del latín religare, como también los italianos pronuncian un poquito. Y religare significa literalmente volver a ligar. Volver a ligar. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver volver a ligar con la religión? Bueno, que desde el punto de vista de Dios, Madeline, la palabra habla y desarrolla la doctrina de la reconciliación. En la Biblia, Dios busca reconciliarse con nosotros. Por eso el llamado reconciliados con Dios. Reconciliados hoy con Dios. Entonces, eso de reconciliarse es la intención de Dios de religarse con el hombre, de darle una segunda oportunidad al hombre. Tú sabes que por causa del pecado entre Adán y Eva, la relación, la comunión entre Dios y el hombre fue quebrantada, fue rota. Y Dios trata a través de su Hijo, el Cordero inmolado, que vino para sustituirnos por nuestros pecados, fue el medio que Dios utilizó para reconciliarse, para religarse con el hombre. Entonces, de ahí viene la palabra religión. La religión es, digamos, de esta manera entonces, en resumen, el intento de Dios de reconectarse, de brindarle comunión nuevamente al hombre, básicamente. Ahora bien, tenemos en la Escritura si se puede decir así, una segunda definición o una definición más concreta. Otra vez, volviendo al preámbulo, es interesante que muchas personas piensan, Madeline, que la religión se trata de recogerse espiritualmente, de ser santurrones, es decir, de aparentar mucha piedad, o el de asistir a los templos fielmente. ¿Has conocido personas así? Sí, claro, he conocido muchas personas así que entienden e incluso se separan. Hay quien entra a monasterios y se separan del mundo, otros que no quieren hablar con las personas que son pecadoras. Y sí, 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 he visto, y incluso el mismo Santiago, en un versículo anterior al que ya leímos, dice pero sed hacedores de palabra y no tan solo oidores. Es decir, que no debemos solamente pensar de que debemos estar leyendo, que es bueno leer la palabra, no estamos en desacuerdo de eso, sino que debemos esa palabra, aplicarla y ser hacedores de la palabra. Así es, y hablando de hacedores de la palabra, vamos precisamente a leer ese texto central en la que efectivamente Santiago define lo que es la verdadera
o más pura religión. Voy a repetir el Repítelo, texto amor, sí. y dice de manera literal, como ustedes verán en las pantallas, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Exacto. Aquí, según Santiago, lo primero que debe definir la religión es el control de la lengua. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha, sin mácula. Aquí ya definitivamente él va de manera más concreta a hablar de lo que define o lo que se define como religión. Dice, delante de Dios, el Padre, en otras palabras, cómo Dios define él mismo o lo que es importante para Dios, lo que Dios recibiría como una ofrenda religiosa, en otras palabras, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es lo segundo que define la religión. Y lo tercero termina el versículo 27 diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, vivir en santidad, apartado de la contaminación del mundo. Así es que si alguien le pregunta a usted de ahora en adelante, si no lo sabía, ¿qué es religión o cómo usted define religión? Yo le referiría a este texto para que literalmente le diga, una religión según Dios depende o consta de tres cosas. La primera, refrenar la lengua. La segunda, visitar huérfanos y viudas. Y la tercera, apartarse del mundo. ¿Qué te parece? Yo creo que es lo principal, porque, bueno, lo creo porque lo dice la Biblia, y en realidad debemos pensar que no solamente es, y hay algo interesante, amor, que hablábamos tú y yo cuando preparábamos este programa, acerca de específicamente cuando él dice visitarlos en sus tribulaciones. Valga la Que no es aclaración. visitar por visitar, es visitar en sus tribulaciones. ¿Qué te parece si abundamos un poquito sobre eso? En Sí, otras claro. palabras, ¿por qué para Dios las tribulaciones, que de hecho, aunque es otro tema, algunas veces Dios permite las tribulaciones adrede? Ya eso lo hemos hablado. Entonces, si Dios permite las tribulaciones, ¿por qué Él asocia las tribulaciones con la necesidad que tendríamos nosotros de visitarlas para aliviar, si se puede decir así, vamos obviamente a ampliar eso, aliviar sus tribulaciones si muchas de ellas vienen de parte de Dios? ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? Bueno, yo pienso que sí, que aunque vengan de parte de Dios, o aunque Dios permita que las personas pasen por ciertas tribulaciones, porque ya hemos hablado que eso permite crecimiento, hemos hablado como una analogía de que el oro, por ejemplo, o el diamante es una piedra simple y cuando pasa por todo el proceso que debe pasar, es una de las piedras preciosas más hermosas y más usadas y una joya preciosísima precisamente porque pasó por un proceso. Entonces, yo sé que eso ocurre, pero aún así nosotros como cristianos debemos apoyar a la persona, acompañar a esa persona en oración, que sepa que aún si está pasando por una tribulación, ahí estamos para ella. Eso significa que para Dios es importante que nosotros como comunidad, si queremos mostrarnos religiosos, tengamos sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Es lo de tribulación, Madeline, precisamente está muy asociado a las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas, si usted se ubica y sabe de qué se trata una viuda, es una mujer que acaba de perder a su marido o que por tantos o X años ha tenido que sobrevivir sin una protección masculina, llamémosle de esa manera, sin un proveedor, llámese hombre, como le hemos dicho, y eso es una tribulación. Ya es una ¿No tribulación. te parece? Sí, también tenemos que ubicarnos en el momento en que Santiago escribió esto, es decir, él estaba hablando sobre todo para personas que conocían bien la ley mosaica y que sabían qué mandatos Dios daba para precisamente cuidar y cómo estaban
desposeídas las viudas en ese momento. Hoy hay un poco de programas para las personas, pero igualmente nunca va a ser eh, todo lo que una persona necesita y más que la parte material, la parte espiritual, es decir, ese apoyo espiritual que las personas necesitan cuando se ven solas es muy importante. Y si se ven con niños huérfanos, pues sería muy agradecido de la parte de ellas, me imagino, que reciban un apoyo, ¿eh? Definitivamente hay un dicho popular que dice también, hoy por ti, mañana por mí. Exacto. En otras palabras, la razón por la cual necesitamos ser sensibles Ujú, a los vulnerables, en este caso a las vulnerables, como ujú. lo es una viuda, es porque mañana, en una próxima ocasión, seremos nosotros los que estaremos en esa posición, ya sea usted mujer o ya sea usted hombre que llegue a enviudar. Y usted Ujú. querrá que en su momento de desasosiego, de depresión, de soledad también, Ajá, haya alguien que se preocupe por usted, sí, que piense en usted, que vaya y le visite y le apoye. exacto. Así es que definitivamente de eso se trata la religión en un aspecto, y es el de visitar a las desposeídas, Ujú, a las viudas. Aún la iglesia primitiva, Madeline, tenía ministerios hacia las viudas. sí. Resulta que en la llamada iglesia primitiva, en los primeros capítulos 5, 6, 7 de los Hechos, Ujú. vemos que la iglesia asignó diáconos, Wow. eligió diáconos, y una de las tareas principales precisamente era para atender a las viudas. Hubo de hecho una pequeña riña entre las viudas de descendencia griega, Mm, helenistas, y también las viudas judías, y allí entonces los apóstoles tuvieron que intervenir para poner orden y para ayudar de manera efectiva a las claro, viudas, es porque justo. en cualquier comunidad y en cualquier iglesia se entiende que las mujeres que no pueden contar, las esposas que no pueden contar, sobre todo también con el apoyo económico de un hombre, Ujú. van a tener tribulaciones, va a ser mucho más difícil. Así es que por eso no me sorprende que el apóstol Santiago defina la verdadera religión y dice delante de Dios, en otras palabras, lo que Dios espera de nosotros. También debemos hablar un poquito sobre los huérfanos. Los Ujú, huérfanos por igual ujú. atraviesan tribulación. Tú puedes tener una idea, Madeline, de cómo un huérfano o huérfanos atraviesan tribulación y por qué. Bueno, imagínate si un niño que está creciendo, aún con sus padres, no llega a entender la magnitud de lo que es la Imagínate vida, de tú. las cosas, tienen muchos temores, temen a quedarse solitos, quedan a veces traumatizados por cosas que han pasado durante su vida, su niñez. Pues imagínate, amor, si muere uno de sus padres o mueren los dos padres, yo creo que es muy difícil para un niño enfrentar la vida de esa Sí. manera. Y yo creo que lo más justo sería de que las personas que están cerca o que tienen la oportunidad de darle una mano y ayudarlos, lo hagan, porque en realidad es, es, es muy difícil que ellos entiendan por qué les ha ocurrido eso, cómo van a llevar su vida, hacia dónde van y de dónde vienen. Eso es una realidad. Y como le llama Santiago, es una tribulación. ¿Por qué es una Sí, tribulación? sí, Porque también definitivamente. son desposeídos, han sido despojados de sus padres originales. Y Ujú, aun cuando un huérfano, y estamos hablando, obviamente cualquier persona puede ser huérfano, yo soy huérfano, tú eres huérfana, sí, claro. pero cuando hablamos de huérfanos, obviamente nos referimos más específicamente a aquellos menores de 21 años Exacto. de edad, digámoslo de esa Ujú, manera. En otras palabras, aquellos que todavía no pueden ujú. valerse por sí mismos, aquellos que tienen que todavía depender de otros, y eso es una tribulación. La tribulación es de repente no poder contar con
personas que tú sabes que te trajeron al mundo, que te aman, Claro, que te cuidan, que te protegen, que te miman, que te apapachan. Y muchos huérfanos de esa edad, Madeline, lamentablemente terminan en un asilo, terminan en una institución gubernamental, o cuando no hay un tío o una tía cercana que pueda claro. encargarse Atenderlo. de ellos, y eso es una tribulación, eso lo haría más Claro, difícil. Se claro. sienten totalmente despojados como las viudas por Desposeído. igual, y por Ujú. eso es importante que nosotros como religiosos, es decir, si Entre comillas. queremos reconocernos como religiosos, debemos entender que la religiosidad que impresiona a Dios es aquella que tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, ser altruista, es decir, solidario con las personas que están en mayor necesidad. Y en la sociedad, los dos grupos que por lo general están en mayor necesidad lo son las viudas y los huérfanos. Así Ujú. es que otra vez no debería sorprender Claro. que Santiago lo defina de esta manera. También no debemos tampoco obviar que lo otro que define la religión, porque de eso es que estamos hablando, es el refrenar la lengua y es el apartarse del mundo. Exacto. Antes de hablar un poquito sobre eso, yo quiero volver atrás para también recordarles que en el mundo, lamentablemente, y debo usar esa palabra, ese Ujú. adverbio, lamentablemente, hay muchas religiones en el mundo. Claro. Como ustedes tal vez pudieron apreciar en la imagen que preparamos para este podcast, verán que en la imagen aparecen algunos símbolos de religiones. Y para mí eso es triste, porque eso significa que hay mucha gente, Madeline, Ujú. realmente con buenas intenciones de buscar la verdad, de corresponder a la imagen y semejanza con la cual Dios los creó. Claro. Eso significa que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza, y parte de lo que Dios puso ahí es una necesidad espiritual, la necesidad de adorar, la necesidad de buscar a alguien y de reconocer que hay un ser superior por encima de mí al cual yo debo responder, al cual Claro. rendirle cuentas. Y eso es una necesidad universal. Eso significa, y yo lo creo, que los 7.000 millones de habitantes de este planeta, de seres humanos, todos tienen una necesidad espiritual y en algún momento van a mostrar esa necesidad o reflejarla, aun cuando quieran esconderlas o aun cuando no se quieran reconocer como Ujú. religiosos. Y esa es la razón por la cual muchos andan en búsqueda de llenar ese vacío espiritual. Lamentablemente, ese vacío no lo llena una secta o una religión o una iglesia o una denominación en particular. Ujú. Repito, ese vacío que tienen los 7.000 millones de habitantes no se llena con ninguna religión, con ninguna institución cristiana siquiera, llámele evangélica, llámele bautista, llámele pentecostal, llámele adventista, lo que usted quiera, ninguna puede llenar ese vacío, y esa es la razón por la cual es importante redefinir la religión. La Exacto. religión no consiste en hacerse miembro o en identificar una secta o una religión en particular para yo comprometerme con ella y de esa manera llenar ese vacío. Ujú. Um, Dime, Madeline, para también permitirte intervenir, No, pero está ¿quién bien. llena ese vacío? ¿Cómo se resuelve ese problema religioso? Es que yo pienso, amor, que solamente Dios puede llenar ese vacío. Solamente Él puede enseñarnos y decir qué cosa es lo más importante para uno adorar en espíritu y en verdad. Porque a veces estamos adorando, como tú dices, y no necesariamente estamos haciendo, y tenemos buenas intenciones, y no decimos
que sea malo congregarse, no, al contrario, es bueno congregarse, es bueno tener el grupo, es bueno leer la Biblia, todo eso es, todo lo que tú estabas haciendo en ese preview estaba bien, estás leyendo la Biblia. Ahora, lo importante es buscar qué realmente el Señor quiere que nosotros hagamos y que realmente sea una ofrenda en espíritu y en verdad. A eso añádele, es realmente importante, estoy de acuerdo contigo, Ujú. en que cuando hablamos de llenar un vacío, ¿verdad? Estamos hablando no de un líder No, religioso para nada. que pueda llamarse Mahoma o pueda llamarse la Madre Teresa de Calcuta o Mao Zedong en el pasado, Confucio, todos ellos están en la tumba. Puedo seguir mencionando de otras religiones a José Smith, Theodore Russell, para una religión en particular. Puedo seguir, y la lista es larga, pero todos ya están en la tumba. Sin embargo, hay uno, Madeline, que es donde quiero llegar Exacto. cuando digo, ¿quién llena el vacío espiritual? Hay uno que resucitó, el único que ha resucitado de entre los muertos y que nos ofrece garantía de vida, Exacto. nos da del pozo de agua viva. Y él dice, vengan a mí Ujú. los que tienen sed, ¿verdad? Que yo le daré del agua viva que él ofrece. Es Exacto. venir al pozo de agua viva para que nuestra sed sea saciada. El único que ha podido Ujú. garantizar y de hecho demostrar que en él hay vida y vida en abundancia, Madeline, es Es Jesús. Jesucristo. Entonces, Exacto. si vamos a hablar de religión o si vamos a hablar de la mejor o la única o más pura religión, es seguir a Jesús, es aceptar a Exacto. Jesús porque es el regalo que Dios ha provisto, es la provisión que Dios ha provisto. Y hablando otra vez y volviendo otra vez al término etimológico de religión, que tiene que ver con Dios volver a ligarse o Con el religarse hombre. con el hombre, la manera única que Dios ha provisto para reconciliarse con el hombre y religarse con él fue Jesús, Jesús, a enviar través a de él. Jesús Exacto. y entregar a su propio hijo a Ujú. prácticamente abandonarlo, porque una de las frases de Jesús en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Exacto. otras palabras, Dios tuvo que desprenderse De de su su hijo. primogénito, de su único hijo, y todo para reconciliarse, para religarse con el hombre. Ujú. Y por eso es que la religión sin Jesús no puede ser definida. Sí, eso es una realidad. Y ahí volvemos, amor, a las palabras de Jesús y volvemos a lo mismo que está diciendo Santiago en 1:26-27. Dice Jesús, tuve hambre y me Y me diste diste de comer. de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, si te pones a comparar es lo mismo. Es decir, Él nos manda a que vayamos y hagamos por las personas y ahí entonces estamos cumpliendo con una religión, como dice, un religar también con Dios y con las personas que lo necesitan. También él dice, por cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, que todo lo que hagamos para otras personas lo estamos haciendo para Y Jesús específicamente estamos hablando de hacerle eso a los huérfanos y a las y a viudas, que las es el viudas, tema. exactamente, Es como Jesús dice, si se lo hacen a los huérfanos y y se a lo los hacen a la viuda, pequeñitos, es como si claro. me lo hubieran hecho a mí. Ujú. Y Jesús dice a mí, él no dice a un líder religioso de Exacto. X secta, es él el centro, él es el propósito y Ujú. él es la meta. Dice la Sí. palabra en Romanos 11 que por él y para él son todas las cosas. Y por eso Ujú. es que si usted se va a definir como religioso, asegúrese de que es uno que sigue, que Ujú. acepta la manera en que Dios se religa con el hombre, que es solo Jesús, y que ese Jesús y la palabra enseñan
que si usted quiere mostrarse religioso, tiene que hacerlo solo a través de estas 4 cosas. Ya hemos hablado de ellas, de 2 de ellas, y vamos a concluir, ya el tiempo nos traiciona, hablando brevemente de las otras 2. Las otras 2 son refrenar nuestra lengua. Exacto. Y la segunda y cuarta y última es apartarnos de la inmundicia del mundo. Es difícil, sí, porque es que, y si tú me preguntas por qué el refrenar mi lengua tiene que ver o se asocia con la religión, porque la religión tiene que ver con santidad. Exacto. ¿Ok? Y no puede haber santidad, digamos, Madeline, en una boca sucia, en una boca que profiere obscenidades. Exacto. Que es prosaica. En otras palabras, si usted se muestra religioso, tiene definitivamente que tener dominio propio sobre Exacto. Lo que sale de su boca. Jesús claramente se refirió a esto también. Y finalmente, lo de apartarnos del mundo. No se puede vivir una vida religiosa si no nos apartamos. Eso es lo que significa en la Biblia, Madeline, la santidad. Claro. Santidad significa separarse de, estar a distancia de lo que nos afecta, de la inmundicia de la vida. Y sencillamente eso es lo que hemos querido traer a ustedes en esta ocasión, y es que podamos despejar toda duda sobre lo que es la religión, o la mejor religión o la más pura, y ya según la palabra es la que tiene que ver con Dios religándose con el hombre a través del único medio, porque hay un solo Dios, dice la palabra, dice Pablo en Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo hombre. Y ese Jesucristo, a través de su ejemplo, dijo que si nosotros, como tú acabas de leer, si nosotros amamos a nuestro prójimo, tenemos que servirle, especialmente, como decimos, a las viudas y a los huérfanos y desamparados. Y él dice, como también leímos, que si se lo hacen a ellos, se lo estaríamos haciendo al propio Jesús. ¿Unas palabras finales, Madeline? Bueno, quería decir que no se olviden que hay pozos de bondad, hay pozos de servicio, hay pozos de personas huérfanas, hay pozos de personas viudas, de tribulación, hay pozos de tribulación, y hay pozos de esperanza, amor, y de agua viva. Y de agua viva, que eso es lo más importante. Eso es, así que ya usted sabe a cuál acudir, y con eso queremos dejarles. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega. Dios les bendiga. Y a celebrar mi cumpleaños. Sí, vamos a hacerlo. Claro que sí. Bye bye. Bye. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.